Y si te digo que Marcos podría haber sido hijo de Pedro y hay pasajes bíblicos que lo sustentan. En el cristianismo se asume que los apóstoles dejaron todo, incluso sus familias. Pero ¿y si Marcos, siendo hijo de Pedro, decidió seguir a su papá y llegar incluso a escribir sus memorias? Son varios los biblistas que sostienen que la narración del Evangelio de Marcos tiene la mano de Pedro detrás. Pero veamos esto. En 1 de Pedro 5:13 dice: os saluda la iglesia que está en Babilonia y Marcos, mi hijo. Y es que en griego el término que Pedro usa es huios moumarcos, o sea, mi hijo varón, porque la palabra huios significa literalmente eso, hijo varón. Se utiliza cientos de veces en el Nuevo Testamento para hablar de relaciones biológicas. Ejemplo de ello tenemos cuando le dicen Jesús, hijo de David, huios David. Y también nos dice, este es mi hijo amado en el bautismo de Jesús, en Mateo 3:17. Hoios mou ho agapetos, mi hijo amado. Cuando el texto quiere referirse a un discípulo o seguidor espiritual, también suele usar la palabra huios, pero eso depende mucho del contexto. En este caso, Pedro no está enseñando, no está corrigiendo, tampoco está transmitiendo un ministerio como Pablo a Timoteo, solamente lo saluda y llama a Marcos mi hijo, así no más. Ahora, consideremos otro detalle. Pedro tenía esposa, como lo vemos en Mateo 8:14, cuando Jesús sana a su suegra. Tenía suegra, tenía esposa, eso es lógico, ¿verdad? Y si tenía esposa, pues no hay ninguna razón bíblica para asumir que no tuvo hijos. Tomemos en cuenta que el matrimonio en su cultura era el compromiso de formar una familia, de tener hijos, de tener descendencia, de tener un hogar. No como hoy que se casan para vivir juntos y tener un perro, nada más. Algunos dicen que los apóstoles dejaron todo. Pero dejar todo en el contexto judío del primer siglo podría significar priorizar la misión, no necesariamente abandonar literalmente a su familia, porque eso sería un llamado a ser padres irresponsables y no era ese el llamado. Hechos 12:12 menciona que Marcos estaba en Jerusalén, en la casa de su madre María, donde los creyentes se reunían para orar. Y si esa mujer que dice ahí era la esposa de Pedro, ¿por qué Pedro va directamente a esa casa tras ser liberado por el ángel? ¿Casualidad? No. Es lógico ante un suceso de ese calibre, el primer lugar que uno vaya pues sea a su casa, a su familia, y que la gente que estaba acompañando en ese momento en la oración para la liberación de Pedro pues estaban acompañando a su esposa y a sus hijos. Piénsalo bien, pone atención a esto, porque varios eruditos reconocen que Marcos fue muy cercano a Pedro, tanto que se considera que el Evangelio, según Marcos, fue escrito con base en los recuerdos de Pedro, y no solo fue un intérprete, sino su hijo biológico. ¿Qué te parece eso? No es doctrina, no hay ninguna declaración explícita, no lo dice ninguna iglesia, no lo escuché a nadie. Se comprende si pensamos que la iglesia trata de mantener el prototipo papal de Pedro, ¿verdad? De una familia, de un hombre íntegro, solo. Pero desde el griego, desde el contexto familiar de Pedro y desde la cercanía de él y Marcos, no hay ninguna razón para descartar que Marcos haya sido hijo de Pedro. ¿Y vos? ¿Crees que el Evangelio de Marcos fue escrito por el hijo del apóstol Pedro? Déjanos saber tu opinión al respecto en el canal. Hasta la próxima.